Ya, bien, buenas noches. Buenas noches para los que van a ver la sesión jóvenes el día de hoy, correspondiente al día viernes 29 de mayo. Esta sesión ya es realizar lo que es la configuración de los roles de servidor DNS. Por lo tanto, hace un par de semanas atrás se envió lo que era la materia de la sesión, que está publicada en el aula virtual. Así que les voy a compartir mi escritorio para que revisen y vean los contenidos que fueron compartidos. Eh, Vamos por ese punto primero antes de empezar las configuraciones. Entonces, si revisaron su aula virtual, se pueden dar cuenta que ella es la unidad número 3, que es configuración de servicios y seguridad. Está el material publicado el día 22 de mayo, donde están, ¿cierto?, los contenidos de DNS, HTTP y DHCP, que son uno de los contenidos que vamos a trabajar hoy día. Por lo tanto, lo importante es que los lean, los revisen, ¿cierto?, a la par con los videos que hemos realizado, ya que la próxima semana tenemos evaluación. Próximo viernes 5 de junio, como se le avisó en el aula virtual, les mandé un mensaje para que lo revisen. Dentro de los avisos, ahí está el aviso de la segunda evaluación, que es el 5 de junio. ¿Ya? Va a ser también en el aula, va a ser dentro del ambiente de aprendizaje, como hicimos la última vez, así que los contenidos son de administración de Windows Server, roles, RAID y todo lo que hemos visto en las últimas clases. Y los apuntes que hemos compartido semana a semana. Bien, así que están al tanto sobre la segunda evaluación, en la cual ya lo contemplamos para el día viernes 5. Ya están avisados para la próxima semana. Con respecto a los contenidos de hoy día, como les digo, vamos a implementar un servidor de dominio basado en la red Contoso, que es nuestro ejemplo de dominio Microsoft que estamos realizando. Y para ello, ¿cierto?, vamos a ocupar el servidor NS1 Windows Server 2008, así que voy a pasar a mostrar la topología primero que vamos a configurar para que ustedes posteriormente la comiencen a desarrollar. La topología, ¿cierto?, la vamos a basar bajo las direcciones IP que tenemos en el diagrama, en el cual el primer servidor llamado NS1, que es el Windows Server 2008, lo vamos a transformar en un servidor DNS. Por lo tanto, en él va a recaer gran parte, bueno, del peso de nuestra red, de nuestra topología. Y el que alcanzaríamos también a configurar sería un Windows Server 2012, que sería el NS3. El NS2 no lo vamos a tocar porque representa para nosotros el servidor secundario, ¿ya? Así que en el caso que tuviésemos algún tipo ¿cierto?, de complicación con el NS1 como servidor DNS, tendríamos el NS2 como servidor de respaldo DNS, ¿ya? Recuerden que la lógica de un servidor DNS, como se aprecia y como se menciona en los contenidos del curso, el servidor DNS es el encargado de resolver lo que son las búsquedas por nombre asociado a direccionamiento IP. Por lo tanto, es uno de los servicios críticos que se usa hoy día a nivel de red, a nivel de servicios o protocolos de aplicación, ya que sería casi imposible reconocer todas las direcciones o recordar las direcciones IPv4 y IPv6 que existen en el planeta, sino que es mucho más factible reconocer lo que son los dominios o nombres de dominio basados en extensiones. Extensiones de tipo .com, .net, .org, ¿cierto?, .cl o los que imaginemos y estén estandarizados hoy día en el planeta. Entonces, para ello hoy día vamos a hacer la implementación, como le digo, del servidor DNS y nuestro NS1, y también dentro de esa implementación pasamos a hacer lo que es configuración IP estática, ¿ya? Así que esos son como los parámetros que vamos a trabajar hoy día. Bien, así que para comenzar, teniendo siempre presente la topología Contoso, que es la que utilizamos nosotros como muestra o como ejemplo para realizar los laboratorios, vamos a seguir también la misma lógica. Por lo tanto, en el VirtualBox ya tengo preparada la máquina virtual, y lo que sí vamos a cambiar es una tarjeta de red en los servidores. En esta ocasión, para poder hacer dominios o servidores DNS y no tengamos conflicto con los servidores DNS de la red abierta, o de los hogares donde estén configurando, vamos a cambiar las tarjetas a red interna, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que plantearnos, en sí les recomiendo cambiarla a todos los servidores porque todos los vamos a trabajar de la misma forma, ¿ya? Así que, si bien hoy día vamos a trabajar con Windows Server 2008, yo les recomiendo cambiarlas todas las tarjetas de red de todos los equipos a red interna, ¿bien?
Así que voy a comenzar con ello. Todas red interna, de red NAT a red interna. Windows Server 2012, 2008, 2016, que han sido todos los sistemas operativos que hemos estado trabajando la última semana. Entonces, red interna, todo en red interna. La primera máquina entonces que vamos a levantar va a ser Windows Server 2008, el servidor en el cual vamos a configurar el primer rol, el cual va a ser DNS. Voy a terminar, ¿cierto?, de cambiar las tarjetas. Mientras termino de cambiar todas las tarjetas de red de modalidad de red NAT a red interna, levanto el Windows Server 2008, que es nuestro primer servidor. Bien. Recuerden, como todas las clases, las sesiones están siendo grabadas, todas las configuraciones, para posteriormente las tengan como evidencia. Entonces, red interna, mientras termino de cambiar las tarjetas de red de los servidores que me faltan. Entonces, siguiendo la topología, la idea es que mantengamos las mismas direcciones IP asignadas a los equipos. Por lo tanto, el servidor NS1 va a tener la dirección IP 192.168.100.2 máscara 24. El gateway va a ser 100.1 como puerta de enlace. Y la dirección DNS va a ser la dirección propia, ya que él es el servidor DNS de esta organización, una vez que implementemos el rol. Pero lo primero es configurar direccionamiento IP. Si bien recuerdan, estas máquinas ya están configurados sus RAIDs, ¿cierto? Ya tenemos hecho toda la configuración previa de respaldo, así que ahora pasamos a roles. Todos los roles de servidores, y la idea es que estos roles van a estar distribuidos en distintas máquinas. Cada una va a cumplir un rol en específico, y en el caso de que estén complicados para realizar el laboratorio, por capacidad de RAM, procesador, y no puedan levantar una cantidad amplia de máquinas virtuales, pueden implementar en un servidor todos los roles, la mayor cantidad de roles que sea posible, ¿ya? Es decir, la misma máquina DNS podría ser servidor web, podría ser FTP, ¿ya?, DHCP. ¿Ya? No hay problema con ello, si no recargamos tantas máquinas por separado. Entonces tenemos esa opción. Bien, si revisamos entonces nuestro servidor, ahí está NS1 con Toso, que vendría siendo nuestra primera máquina del dominio. Así que vamos a proceder a cambiar la configuración IP estática, es un requisito sí o sí que deben tener los servidores, y de hecho en la implementación del rol aparece como requisito. Bien. Al ser red interna, recuerden que estamos trabajando en una red entre las máquinas virtuales y no intervienen de ninguna forma con los equipos de nuestra red local, ¿ya? De hecho, por eso estamos haciendo el laboratorio de esa forma. Dirección IPv4. Yo anoto un blog de notas, me gusta, para ir registrando las direcciones IP y tenerlas a mano cuando las necesite. Así que en la misma máquina virtual generamos un blog de notas con la dirección IP correspondiente. La IP 192.168.100.2, la máscara de red, máscara 24, gateway o puerta de enlace 192.168.1.1 y DNS, ¿cierto? En este caso va a tener dos DNS. Primero el DNS propio, ya que él lo es, y también un segundo DNS que es la dirección interna. Bien, 100, tercer octeto. Ya, esta sería la configuración IP. Guárdenla, anótenla.
A pesar que tenemos la topología por ahí expuesta, que la creamos desde el principio del curso, la idea es que también acá vayan viendo la configuración y tener la mano para cuando sea requerida o necesaria. Configuración IP, la vamos a llamar. Bien, entonces vamos con la dirección IP. 192.168.102. Máscara 24, 192.168.101. Puerta de enlace. Dirección de DNS va a ser el mismo, 192.168.102 y 127.0.0.1. Configuración IP. Configuración IP. Entonces la anotamos. Vamos a anotar la dirección IP. Vamos a ver que no existan conflictos, ¿cierto? No estén duplicadas antes de comenzar. Yo recomiendo, si ya hicieron la modificación de la tarjeta de red, reiniciar el servidor, ¿cierto? Para que reconozca la nueva dirección IP. Cambio de IP. Vamos a ocupar un cliente también. Uno de los clientes que tenemos en este caso, el cliente Windows 7, que vendría siendo el cliente 1, para hacer las pruebas respectivas en un momento más. Así que les recomiendo si pueden iniciar el cliente 1, que sería el Windows 7, que también está con su tarjeta de tipo red interna, para hacer pruebas correspondientes hacia el servidor DNS. En este caso sería NS1 por acá y el cliente 1 por acá. Estamos ya iniciando el Windows 7 y el Windows Server 2008. Para la configuración en esta ocasión, el servidor, perdón, el Windows 7 lo vamos a ocupar con IP estática para hacer las pruebas. La idea es que después levantemos un servidor de DHCP dentro de los kits de servidores que tenemos para que le entreguen IP dinámica a nuestro equipo. Tenemos nuestro Windows 7, nuestro servidor por acá. Todas estas operaciones de configuración, ¿cierto?, de errores, es recomendado que lo hagan con el usuario administrador o en lo posible con un usuario que tenga o pertenezca al grupo administradores. Voy a aprovechar de cambiar en mi Windows 7 la contraseña del usuario para continuar. Si se recuerda la creación de contraseña, está el usuario y le vamos a cambiar la contraseña. Ya. Entonces veo que la configuración IP sí cambió en la máquina. Vamos a comprobarla en nuestro Windows Server 2008 ipconfig y veo que está la configuración IP asignada según nuestro registro antes del reinicio. 192.168.102
máscara 24, 192, 192, 168, 101. Si quiero ver toda la configuración posteriormente. Bien, entonces continuando con la configuración, el PC va a tener la configuración IP estática entonces de la red, basado en la red. Vamos a anotar también la dirección IP que va a tener. Por lo tanto, la IP disponible va a ser la 192.168.100.100, máscara 24. Recordar que vamos a trabajar con IP estática por el momento, luego esto va a ser IP dinámica. Y DNS, el servidor que acabamos de configurar, 100.2. Entonces, tenemos ya direccionamiento IP anotado. Guardamos el registro para revisarlo posteriormente, así que lo dejamos en el escritorio del Windows 7. Configuración IPv4. Bien. Entonces vamos a asignar la dirección IP en el Windows 7. Según el registro que tenemos, 192.168.100.100, máscara 24, 192.168.101, y por otra parte el DNS 192.168.102. Entonces ya en parte ya tenemos asociado nuestro servidor DNS, ya aparece que para los clientes va a ser necesario identificarlo, ya que nos va a servir para hacer las búsquedas de dominio como la estamos planteando en la topología. Bien, entonces vamos a dejar pendiente entonces el Windows 7 ya con dirección IP estática para hacer las pruebas en un momento más. Incluso sí, voy a probar conectividad. Ahí tenemos pendiente y llega el servidor DNS. Bien, continuamos. Una vez que ya tengo el servidor listo, configuración IP, nos vamos al rol DNS. La implementación de rol como requisito dependía tener la dirección IP estática, tener un usuario que tuviese permisos de administrador. Así que vamos a habilitarlo inmediatamente. Server Manager. Vamos a habilitarlo. Instalar el rol, que es lo principal. Y lo importante es que no tengamos fallas de configuración, debido a que este rol, al ser el rol DNS el más importante, es el que depende de todos los otros servidores de la organización. Así que por eso tenemos que preocuparnos bastante de cómo nos va a quedar configurado. Bien. De hecho, si no responde el servidor DNS correctamente y no tiene las búsquedas correctas, nada de lo que configuremos más adelante va a ser posible. Bien, entonces, no hay ningún rol instalado, nada. De hecho, el listado me va a decir que hay 16 roles disponibles, 0 instalados. Los roles son los servicios principales del servidor, ¿ya? Y luego de los roles vienen las características del servidor. Así que nosotros lo que vamos a instalar ahora es un rol. Tengo dos ventanas abiertas, ¿cierto? Del Server Manager. Vamos a cerrar una para no confundirnos. Ahí sí. Entonces, estamos recopilando la información. Va a aparecer, ¿cierto?, la cantidad de roles instalados, en los cuales debería ser 0 rol. 0 rol, antes de comenzar con el primer rol de servidor. El otro servidor que vamos a configurar según el servicio que tenemos y que explicamos en la pauta vendría siendo servidor HTTP. Servidor después DNS HTTP, según el material que entregamos. Bien.
ahí está, 0 rol T16. Entonces lo que vamos a añadir, vamos con el asistente, añadir el primer rol. ¿Cuál sería el servidor de nombre de dominio? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿qué necesito entonces para instalar el rol? La misma resumen que dimos al principio de la clase. Necesito tener una cuenta de administrador, que tenga una contraseña segura. Y el segundo punto, uno de los más importantes, que debo tener direccionamiento IP estático, sí o sí. Por eso nosotros lo planteamos cuando comenzamos la implementación hace unos media hora atrás, 40 minutos atrás. Entonces, instalar los roles, servidor, cierto nombre, servidor de dominio, DNS. ¿Ya? Y explicamos anteriormente lo que hacía. Vamos a la instalación, se instala el rol y luego viene la configuración. La instalación no requiere grandes cambios, en realidad no requiere tanta complejidad. Lo que sí es un poco más complejo es la implementación de los dominios. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener harta atención, harta precaución que nuestro servidor quede correctamente configurado, dado que, como explicábamos al principio de la clase, si este servidor no resuelve búsquedas, ninguno de los otros servicios de la red van a poder funcionar correctamente. En este caso, ni el servicio web, ni el FTP, ni el correo, ni el DHCP. Así que vamos con la instalación. NS1 va a ser nuestro servidor, nuestro primer servidor. NS2, ¿cierto? Sería un servidor también de tipo web. Y podríamos seguir con el siguiente también como un servidor FTP. El NS3 que vendría siendo Windows Server 2012. Tienen unos roles bastante similares. Vamos cómo vamos con la configuración. No queremos levantar todas las máquinas al mismo tiempo, sino ir pausadamente haciendo las configuraciones cada una. Ahora, dentro de la implementación de roles, independientemente que trabajemos con el rol DNS en un Windows Server 2008, 2012, 2016, la lógica es la misma, ¿ya? El servicio es el mismo. De hecho, lo hemos comprobado cuando hemos habilitado servicios como escritorio remoto, cuando hemos habilitado servicios como RAID, en todos los sistemas operativos que hemos hecho hasta ahora, en todas las semanas anteriores, es lo mismo, la lógica es la misma, el funcionamiento es el mismo. Cambia la interfaz gráfica, ¿cierto? Cambian algunas herramientas adicionales, pero en realidad un servicio DNS, independiente de mi empresa, si tengo un servidor DNS, un Windows Server 2008, 2012, 2016 y en versión beta 2019, cumple el mismo objetivo, ¿ya? Y si nos vamos más atrás, un 2003 también. Así que no es un rol que ha cambiado mucho con el tiempo, en realidad. Se ha mantenido por décadas el mismo servicio. Esto, la primera vez que se implementó servidores DNS en servidores Microsoft fue en Windows Server NT. Y estamos hablando del año 95, 1995, exactamente hace 25 años que Microsoft empezó a implementar servidores DNS, rol. Así que a 2020 no han cambiado en nada la funcionalidad del rol. Han cambiado los sistemas operativos, pero se sigue manteniendo la misma lógica, ¿ya? Servidores DNS en Linux se implementan hace muchos más años. De hecho, los primeros servidores basados en Linux o en FreeBSD fueron hechos en el año 1982. Entonces tienen bastante ventaja más en el mercado. Y más atrás serían servidores DNS basados en Unix, en los años 70. De cuando empezó a armarse el ARPANET, ¿cierto? Y los protocolos de búsqueda en Internet. De hecho, antes no existían. Por eso estamos hablando entre los años 78 aproximadamente, que se crearon la arquitectura de ARPANET, que luego evolucionaron a Internet, y ahí empezaron a aparecer los servidores DNS. ¿Ya? En el caso de Microsoft, el servicio DNS se llama DNS, en el caso de Linux se llama BIN, E-B-I-N-D, que nos resuelve la búsqueda necesaria. Podríamos argumentar que dentro de los servicios de Internet o protocolos, DNS
Para nosotros es lo que mueve hoy día a Internet, el protocolo DNS. Bien, estamos implementando, ¿cierto?, nuestro servidor. Mientras vamos a terminar bien el DNS, luego vamos a continuar con el segundo servidor, que sería el NS2, en el cual vamos a implementar servicios web, HTTP, HTTPS. Estamos con la instalación. La IP también la tenemos anotada, así que la IP del segundo servidor va a ser la 192.168.103, el NS2. Entonces, mientras instalamos, podríamos ir con el segundo servidor. Ya está, Windows Server 2008. Tarjeta de red interna. Vamos a levantar. Y vamos a configurar el servicio web. Rol HTTP. Entonces, la misma lógica. Entrar, configurar dirección IP estática. Y luego instalar el rol HTTP, HTTPS. Hoy día, por lo menos, llegar a estos dos roles, según la pauta, según la clase, DNS y HTTP, por hoy día. Del DNS derivan a otros también otros servicios como el Active Directory, los controladores de dominio, así que por eso es sumamente importante que nos quede bien y darle harto énfasis al DNS. Ahí está instalándose casi el rol. El NS1, recuerden siempre el NS1. Y por otro lado tengo el cliente, ¿cierto?, de prueba. Bien. Entonces, mientras se instala el rol, que se demora un par de minutos, vamos a continuar con el NS2. Vamos con el NS2, configuración de direccionamiento IP, lo vamos a anotar también con un bloc de nota. La IP 192.168.100.3, máscara, gateway y dirección del DNS, que es el NS1. Configuración IP. La vamos a dejar pendiente, ¿cierto?, para poder hacerlo, mientras estamos instalando el rol DNS todavía. ¿Ya? Tenemos listo el rol. Luego de instalar el rol, no va a aparecer todavía en el listado de roles. Dice que está instalado el primer rol, pero todavía no aparece, desde que debemos reiniciarlo. Vamos a hacer un reinicio del servidor, donde aparece, ¿cierto?, el mensaje. Lo vamos a hacer por dejar un comentario, instalación de rol DNS, para tener un registro. Mientras continúo como mi Windows Server 2008, el NS2, el cual se va a transformar en un servidor de aplicaciones. Vamos a las propiedades, TCP/IPv4, dirección IP 192.168.103, 192.168.103, máscara 24, gateway 192.168.101 y DNS, la dirección de nuestro NS1. Ahí estamos.
Vamos a reiniciar también este servidor para prepararlo en un momento más con el rol siguiente. Lo dejamos pendiente. Enfoquémonos entonces en el servidor DNS. Nuestro primer servidor y el más importante de la red. Siempre revisando la topología de apoyo para ir recordando la configuración que estamos haciendo. NS1, dirección IP, rol DNS. Minimizamos el otro mientras. Reviso, ya aparece dentro de la herramienta administración de roles que está el rol DNS. Lo tenemos, ¿cierto?, instalado. Yo puedo entrar, ¿cierto?, a la administración de DNS desde Server Manager, directo de Server Manager, hasta que aparezca como rol. Ya aparece como rol, ya previamente instalado, y de ahí mismo podemos pasar a configurarlo. Entonces, ahora viene lo importante. Ahora viene lo importante dentro de la configuración. El servidor DNS tenemos que crear primero, lo primero es una zona o dominio. La primera zona o primer dominio que se crea tiene que ser la zona o dominio que hace referencia a la organización, empresa, ¿cierto?, o institución que vamos a configurar este servidor DNS. ¿Ya? Así como para nosotros existe la universidad, están los servidores DNS, el NS1 para inacap.cl, por acá existe el NS1 que va a representar a contoso.com. Entonces, como todavía no tenemos todavía un dominio, lo único que tenemos es un grupo de trabajo, que si bien lo llamamos contoso, este dominio no tiene extensión. Entonces, lo primero que vamos a crear dentro de nuestro servidor es una nueva zona. Y esta zona es la que va a llevar la información de nuestro dominio. Entonces, siempre mirando acá, nuestro dominio se va a llamar contoso.com. Entonces, voy al rol del servidor DNS y le digo nueva zona. Nueva zona. Me va a lanzar un asistente de zona. ¿Ya? Me pregunta, ¿qué tipo de zona es? Es una zona primaria. ¿Ya? Una zona primaria se refiere a la zona principal de una organización en la cual van a depender todos los nombres de otros servicios. Por ejemplo, voy a abrir el bloc de notas por acá para seguir con la instalación. Si bien nuestro dominio se va a llamar Contoso, vamos a cambiar la fuente por acá. Si nuestro dominio se llama contoso.com, yo podría crear más adelante servicios. Por ejemplo, el servicio www. Entonces después voy a asociar el nombre del dominio a un servicio y esto me va a llevar, ¿cierto?, a una búsqueda en Internet de un servicio web basado en un protocolo. Por lo tanto, para poder llegar a la página web, voy a llegar a www.contoso.com. Este es nuestra zona principal. Esto se refiere a la zona principal, donde creamos la base para nuestro dominio. Podría yo más adelante crear un servidor FTP y lo voy a llamar contoso.com. Podría crear un servidor de correo, pop3.contoso.com. Entonces, todos se van a basar en la zona principal. Lo que nosotros vemos acá, el www, el FTP, el POP3, son servicios. Y cada uno, por ejemplo, hace referencia a un servidor, cada uno hace referencia a un puerto de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, llegar al servidor web sería algo similar como poner 80, que es el puerto web, .contoso.com. ¿Ya? Si quiero ir al servidor FTP sería 21, porque es el puerto contoso.com.
Si quiero ir al protocolo de correo electrónico entrante, POP3, sería 110.contoso.com. Entonces, me estoy dando cuenta que son puertos que son asociados a servicios, pero que es más fácil recordar un nombre o un puerto, o un nombre o un IP. Es para nosotros más importante o más fácil recordar lo que es, eh, lo que es un nombre de dominio. Si lo llamase por IP, por ejemplo, esto mismo, no por nombre ni por puerto, yo tendría que llamar, por ejemplo, la dirección IP 100.3 2.80. 2.80. Y 2 puntos representa el puerto. Puerto. 2.80. Acá sería 192, 168, 100.3, por ejemplo, 2.21. Por acá sería 192, 168, 100.3, por ejemplo, 110. Entonces se hace complicado aprender dirección IP y puerto, sino que es más fácil tener nombres de dominio. ¿Ya? Esa es la lógica del servidor DNS. Entonces tenemos que crear la primera zona de tipo forward y damos el nombre a nuestro dominio, que en este caso sería contoso.com. Contoso.com. Ahora, como estamos trabajando en una red local, dentro o red interna, los nombres de dominio que nosotros podríamos crear ahora serían ficticios. Yo podría ponerle a mi empresa inacap.cl, facebook.com, ¿cierto? Microsoft.cl, microsoft.com, google.com, y no afectarían en nada porque están dentro o son servidores que estamos trabajando dentro de un laboratorio controlado. Pero si estos servidores están expuestos a Internet y yo los dejo como red, por ejemplo, red NAT y que salgan al mundo exterior, tendría conflicto de dominio porque detectarían que ya hay un servidor DNS que tiene registrado un dominio llamado, por ejemplo, inacas.cl. Entonces, por eso quisimos cambiar la tarjeta a red interna y no tener registrados estos nombres como públicos, ¿ya? Simplemente por eso, pero el procedimiento es el mismo. Ahora, para poder registrar un nombre, primero tengo que inscribirlo, no es llegar y crear un dominio. En este caso, en nick.cl tendría que registrar un GoDaddy y luego creo el servidor DNS. Esa es la lógica. Ya. Dominio contoso, sin actualizaciones, y se crea el dominio contoso.com. Esto es lo primero. Ya. Continuamos. Si reviso en la pestaña Forward y Reverse, voy a ver que en Forward ya aparece una zona. En Reverse todavía no hay nada. ¿Qué son estas carpetas que se llaman Forward y Reverse? Lo vamos a explicar rápidamente. Forward, un forward o reenvío, forward, es la configuración que tiene un servidor DNS donde traduce un nombre, por ejemplo, traduce un nombre hacia una dirección IP pública que exista, por ejemplo, 65. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros consultamos por un nombre como clientes y él nos va a responder a una dirección IP que hace referencia a ese dominio. Y el reverse, que está más abajo, es la respuesta inversa que hace un servidor de DNS. Es decir, me responde a través de una dirección IP, ¿cierto?, que apunta a un servidor de dominio. ¿Ya? Entonces nosotros como humanos, cuando buscamos en un navegador un nombre de dominio, le preguntamos a un servidor DNS y él nos envía de vuelta a la dirección IP donde está ese dominio. ¿Ya? Preguntamos por un nombre y él nos responde con un IP. Y el servidor de vuelta, ¿cierto?, pregunta por un IP y le devuelven un nombre. Es decir, entre servidores DNS se responden por los reverse. Un servidor DNS le pregunta a otro, hasta que encuentre un nombre de dominio.
En cambio, los forward es como nosotros le preguntamos a los servidores. Entonces son dos formas de responder, forward, reverse. Y eso lo vamos a ver en un momento más. ¿Cómo asociamos esto? IP a nombre, nombre a IP. Vamos primero con el forward. Se creó el dominio llamado Contoso, que hace referencia a nuestra organización. ¿Ya? Y lo primero que vamos a crear, ¿cierto? Lo primero que vamos a crear es asociar un nombre de host para identificar ahora el verdadero nombre del servidor, el ns1, ns1.contoso.com. ¿Ya? Entonces, creo un nuevo host, que para nosotros host va a ser la forma de llamarlo, y escribo ns1, y fíjense que inmediatamente abajo en la estructura, ¿cierto? En el FQDN, ¿cierto? Full Qualified Domain Name, se crea el nombre ya del servidor, cómo se va a llamar en realidad, ns1.contoso.com. Y abajo en IP address debo definir la dirección con la que voy a reconocer ese nombre. Por lo tanto, la dirección sería la del mismo servidor, 100.2. Entonces, empiezo a crear nombre asociado a IP, que es lo que hablábamos nosotros recién con el forward. Ahí estaba. Nombre asociado a IP, que en este caso nosotros estamos creando nombre ns1.contoso.com asociado a la dirección IP 192.168.100.2. Entonces, forward, nombre a IP, y lo creo. Nombre a IP. Ya. Cuando tengo listo este forward, lo que voy a configurar ahora, dentro de este forward, es la primera parte, donde dice arriba Start Authority. Ese Start Authority, o SOA, es el archivo de configuración del servidor DNS y que se hace en todos los servidores DNS. Voy a las propiedades y lo primero que cambio es el intervalo de tiempo. ¿Ya? Este intervalo de tiempo, que originalmente aparece en 15 minutos, lo bajo a 1 minuto. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se crea en Internet un nombre de dominio, los servidores DNS empiezan a almacenar o registran en su log o base de datos de eventos los nuevos nombres de dominios que van apareciendo. En Chile están registrados en los servidores de la Universidad de Chile, de nic.cl. Ahí están registrados todos los nombres .cl en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si nosotros dejamos 15 minutos, significa que al lapso de 15 minutos va a empezar a informarle a otros servidores DNS o entregarles información de que hay creado un nombre de dominio. Por lo tanto, es mucho tiempo. Yo prefiero bajarlo a 1 minuto para que en el caso que nosotros creemos un nombre de dominio ahora, lo publique a la red inmediatamente en 60 segundos, en 1 minuto más. ¿Bien? Entonces, bajo el tiempo a 1 minuto, el intervalo de refresco. ¿Ya? Cada 1 minuto informando, cada 1 minuto informando. Voy a Primary Server. Me falta una parte acá, me falta el contoso.com. Entonces, ¿cómo lo cargo para indicarle que este es mi servidor primario? Voy a Browse, ns1, forward, contoso, y ahí aparece el host que creamos un rato atrás. Y se autocompleta. Por lo tanto, ya mi servidor no va a ser encontrado en la red como ns1, va a ser encontrado como ns1.contoso.com. Y guardo. Continúo. Arriba, en name server, me doy cuenta que falta todavía asociar el nombre de servidor a una dirección IP. Me dice que está unknown. ¿Ya? Lo que hago es editar, resolver, y va a aparecer la dirección IP, ¿cierto? Con un clic verde. Marco, le digo OK. Digo OK, aplico. Perdón, se me pasó. Vamos nuevamente. Se me pasó el archivo. Ahí está. El Start Authority. Name server. Les doy OK. Aplicar. ¿Cierto? Y le doy OK. Bien, ahí sí. Entonces ya tenemos el nombre servidor asociado a un IP.
tenemos la zona de transferencia, zona transfer, y tenemos la zona de autorización. Tenemos terminada la primera parte. Aquí yo refresco. Ahora, voy ahora al reverse. El reverse no tiene zona. Debo, en el reverse, hacer la zona al revés. ¿Qué es la zona inversa? Lo que comentamos un momento atrás. Asociar IPs a nombres. En la zona forward, lo que creamos era nombre a IP. Tomo reverse, nueva zona, zona de tipo primaria, de tipo IPv4, y me pregunta, ¿cierto?, los 3 primeros octetos de la red en la que pertenece el servidor DNS. Y si yo miro los 3 primeros octetos, sería 192.168.100. Entonces declaro los 3 primeros octetos y creo la zona reversa. ¿Bien? Aparece abajo. Me voy a la zona reversa y cuando reviso aparece un archivo muy similar a lo que teníamos en la zona forward, ¿cierto? Un archivo llamado NS, un Start of Authority, y lo que nosotros creamos fue el host. Acá abajo también tiene un NS, también un Start of Authority, pero falta crear un archivo. En vez de crear un host, acá lo que creamos es un new pointer, un puntero. ¿Para qué? Para hacer esto. Un puntero se refiere a que vamos a asociar primero un nombre a un IP y luego un IP a un nombre. Entonces, vamos con el puntero. Clic derecho, new pointer, y me pregunta a qué dirección IP, 192.168.100.2, que es nuestro servidor DNS, browse, NS1, forward, contoso, y tomo el NS1. Entonces aquí se crea lo inverso. Si bien recuerdan, cuando estábamos explicando la primera parte era un nombre a un IP, y acá se crea la IP asociado al nombre. Exactamente lo que queríamos plantear nosotros por acá. Vamos a copiar. Ahí está. Nombre IP fue lo primero y ahora IP a nombre. Esto es el puntero. Ahí está. IP a nombre, en cambio acá en el forward, nombre a IP. IP a nombre abajo en el reverse. Y vuelvo a hacer acá lo mismo que hice en la zona de autorización, o Start of Authority. Clic derecho, pero ahora en la pestaña reverse, propiedades, el tiempo lo bajo un minuto, busco el nombre del servidor primario, browse, lo busco en el listado, forward, contoso, NS1. Vamos aplicando. Después me voy a name server, me aparece el FQDN, que es el nombre con que se conocen todos los servidores DNS en el mundo. Uno con otro tienen una base de datos que se llama la FQDN, el Server Fully Quality Domain Name. Por lo tanto, cada servidor le muestra esa información a otro y van reconociendo sus dominios. En este caso, estoy desconocido, ¿cierto? No tengo asociado una dirección IP. Edito, resuelvo, y aparece la IP fija que dejamos en el servidor. Por eso es sumamente importante no cambiar las IP a los servidores, ¿ya? O si no, pierdo toda esta configuración que estoy haciendo. IP estática siempre. ¿Listo? Ya tengo, ¿cierto? Mi nombre listo. Aplico y OK. Y aquí pego un reload o refresh. Lo que voy a hacer ahora es ir al cliente y el cliente tiene que reconocer que su servidor DNS va a ser el NS2. Entonces yo voy a comprobar con un comando que se llama nslookup. ¿Ya? El nslookup lo que entrega o lo que muestra mediante comando es decir, quién es el servidor que me está resolviendo las búsquedas. Entonces si yo ejecuto en el Windows 7
en ese lookup aparece efectivamente que mi servidor predeterminado de DNS es el que se llama ns1.contoso.com y esa es su dirección. Por lo tanto, ya lo estoy encontrando. Este cliente va a depender de este servidor. Bien. Voy a levantar el otro cliente, el Windows 7, para ponerle una IP estática y asociarlo al servidor DNS. Por acá está. El Windows 10, perdón. Ahora, no es necesario que lo hagan todo al mismo tiempo, lo pueden ir pausando, ¿cierto? Haciendo uno por uno. Vamos a levantar el Windows 10. Nuestro servidor DNS, la parte principal está lista. Ya tenemos creado el dominio. Vamos a dar la configuración, ¿cierto?, de zona. Y vamos a asociarlo también al servidor DNS. Voy a aprovechar de cambiar la contraseña también a este equipo. IP estática, asociar al DNS. Entonces, tanto el Windows 7 como el Windows 10 van a depender del DNS. El servidor DNS, el NS1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la dirección IP, anotarlas también. Vamos a abrir un bloc de notas. Y en el mismo Windows 10 vamos a anotar la configuración. La IP que va a tener Windows 10 va a ser la 192.168.100.200, la máscara de red 255.55.550, gateway 192.168.101 y DNS 192.168.102. Bien, guardamos el archivo, ¿cierto?, en el mismo escritorio para recordarlo y verlo después. Entonces voy a cambiar la dirección IP a fija 192.168.100.200, máscara 24, 192.168.101 y DNS 192.168.102. Listo. Y voy a cambiar también la configuración, voy a cambiar en este caso la contraseña del equipo, que no la había cambiado anteriormente. Entonces este equipo ya está con su tarjeta de red modificada, con IP estática, y vamos a ver si efectivamente también las búsquedas se las va a resolver nuestro servidor DNS que acabamos de crear. Vamos a comprobar. Entonces primero ipconfig, efectivamente la IP cambió, y nslookup. Si todo está bien, debería aparecer la información del servidor NS1. Y efectivamente ahí está. Dice que mi servidor predeterminado es el ns1contoso.com y las búsquedas, ¿cierto?, a través de esa dirección.
Entonces ya no dependo de otro servidor, sino que tengo mi propio servidor DNS. Importante que estén asociados los equipos. Bien, entonces tendríamos listo el servidor NS1 como DNS y los dos clientes, ¿cierto?, asociados al servidor DNS. La segunda etapa, ¿cierto?, que vamos a realizar ahora es con respecto a levantar un servidor web, servidor de aplicación. ¿Ya? Ya tenemos listo el NS1, ahora, ¿cierto?, el NS2, vamos a hacer un servidor de aplicación. Y vamos a crear un sitio web, algo bien sencillo, y que ellos y los clientes puedan llegar a ver este servidor web. Verlo tanto por la dirección IP y también que lo vean a través de un nombre. Ya tenemos listo el primer dominio, ns1contoso.com. Ahora vamos a crear el segundo dominio, que es www.contoso.com y que apunte a este servidor. Entonces, por lo tanto, en el NS1, antes de crear el servidor web, vamos a crear un dominio, ¿cierto? Así como creamos recién el NS1, que apunte ahora el www, e indicarle quién va a ser ese servidor. ¿Ya? Ahora no debo crear, ¿cierto? No debo crear nuevamente la nueva zona ni nada de ello, sino que lo hago directamente acá. Ya, voy a crear un nuevo host, www, y fíjense lo que empieza a aparecer, www, y se crea la estructura. Si yo miro, estoy creando esta búsqueda, www.contoso.com, y cuando pregunten por este nombre de dominio los clientes, que ya están asociados al servidor DNS, el NS1 lo va a enviar para acá, que vaya allá a buscar ese sitio web. Cuando pregunten por www.contoso.com, envíelo a la dirección 192.168.103. Bien. Lo que hago ahora, voy al reverse, creo un puntero, apunto la dirección 3, que es la que le asignamos al otro servidor, NS1, forward, contoso, y lleváis al www. Inverso, IP a dominio. Bien, entonces ya estoy creando dos dominios, dos nombres de dominio. Ya tengo el NS1, el www contoso, y después más adelante voy a seguir así creando dominios para diferentes servicios, para FTP, POST3, SMTP, DHCP. Bien. Está creado el dominio, pero no está todavía creado el servidor web. Y a eso vamos a ir ahora. Vamos a levantar el servidor web en el NS2. ¿Ya? En el NS2. La idea es que el DNS, ¿cierto?, esté solo como DNS, ningún rol más. Los otros servidores sí pueden tener más funcionalidades o roles. Bien. Nuevamente reviso. El NS2 ya tiene IP estática, ¿cierto? Tiene IP fija, pero no tiene roles. Vamos a instalar un rol. Ya. Vamos a instalar un rol. Entonces hago el mismo procedimiento. Añadir un rol. Ya. Vamos a añadir un rol. Y los roles que vamos a instalar para crear un servidor web son los siguientes. Y aquí tienes que poner harta atención cuando instalen los roles. Se selecciona el rol que se llama Application Server y se selecciona el Web Server. ¿Qué diferencia tiene uno del otro? El Application Server es el rol que le instalamos nosotros a esta máquina para que pueda soportar
diversos lenguajes de programación del ámbito Microsoft. Es decir, si yo voy a hacer una página web en .NET, en ASP, por ejemplo, necesito instalar el rol que se llama Application Server. Si yo voy a hacer un sitio web, una página web, cuya implementación va a ser HTML básico, ¿cierto? HTML y hojas de estilo, aplico Web Server. Entonces, si quiero hacer páginas, ¿cierto?, interactivas, Application Server, que se gestionen con base de datos, que se conectan a gestores de base de datos como SQL Server, Oracle y otros, Application Server. Si quiero hacer una página, ¿cierto?, básica, ¿cierto?, un sitio web que sea en HTML, con hojas de estilo, con JavaScript, la hago como Web Server. En este caso nosotros preparamos los dos roles. Application, incluso ahí dice Application, se le instalan algunos frameworks para soportar la plataforma .NET y Web Server, ¿cierto?, para implementar lo que es la publicación de sitios web. Entonces, Application, Web Server. Bien, me voy a siguiente. Me indica, ¿cierto?, qué componentes se van a instalar. De hecho, cuando instalamos nosotros, se instalan varios paquetes adicionales en el servidor, varios paquetes adicionales sobre plataformas Microsoft, los Net Frameworks, ¿cierto?, para poder soportar, en este caso, plataformas Microsoft. Bien, continúo con el rol. Vamos a instalar nosotros o dejar aplicado lo que es el rol o servicio Application Server Foundation, que es el que trae todo lo adicional que necesitamos para levantar una página web. Ya, siguiente. Ahora viene el Internet Information Service, o IIS, que es el servidor web de Microsoft. Este es el servidor web en sí. Si bien las plataformas open source utilizan el servidor Apache Web Server, que es uno de los más populares que hay, Apache Web Server, que permite, ¿cierto?, compilar o publicar código abierto en lenguajes como Python, PHP y otros. El Internet Information Server es del mundo Microsoft, ¿ya? Para ¿cierto?, los que trabajan con Java, también hay un servidor web que se monta en una máquina, que es el Tomcat, que se utiliza bastante para aplicaciones para Android, ¿cierto?, vía web. En este caso nosotros estamos trabajando en aplicaciones Microsoft, así que nos dedicamos netamente a Internet Information Server. ¿Ya? Y a un pequeño resumen, ¿cierto? Permite que distintos computadores, ¿cierto?, puedan ver las páginas web publicadas en este servidor, ¿ya? En este servidor Internet Information Server. La versión que se instala en el Windows Server 2008 es Internet Information Server 7. ¿Ya? Si instalásemos el servicio web en Windows Server 2012, se instala la versión 8.0. Si instalásemos el Internet Information Server en Windows Server 2016, se instala la 9.0. Entonces hay varias versiones de Internet Information Server, la 7.0, la 8.0, la 9.0. Y más atrás en el tiempo estaba la 6.0, que se instalaba cuando se trabajase o se implementaba sobre Windows Server 2003. Entonces también han tenido escalas de tiempo. Bien. Me pregunta, ¿cierto? Me pregunta acá, ¿qué complemento necesito instalar para que este servidor web se ejecute correctamente, yo pueda levantar sitios en ASP, en .NET, más adelante, en Visual Basic? Pincho la casilla que dice Application Development y se instalan las extensiones necesarias para reconocer los diversos tipos de lenguaje Microsoft, ¿ya? Si yo no pincho en Application Development, solamente me va a compilar lo que es lenguajes abiertos del lado del cliente, como JavaScript, HTML, CSS, ¿ya? Por lo tanto, debo seleccionar Application Development para que se compilen algunos tipos de lenguaje o soporte lenguaje de tipo Microsoft, como ASP.NET, ASP, CGI, etc. ¿Ya? Bajo, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Al final, pincho, ¿cierto?, lo que es el rol FTP, FTP Public Service. Es decir, yo no saco nada con tener, ¿cierto?, un servidor web, sino tengo también de la mano el servicio FTP.
¿Para qué es el FTP? Obviamente para subir los archivos remotamente. Entonces, por lo tanto, requerimos que aparte de implementar estos paquetes de Application Development para servicio web, también pinche el paquete que se llama FTP Public, ¿ya? Para que se implemente un servicio FTP. Entonces tengo el resumen. El Application Server, que era el Application Server Foundation, y el Web Server, Internet Information Server, donde ya vienen, ¿cierto?, todos estos contenedores de código para que soporte o interprete ASP, .NET, ya todas estas librerías necesarias, se instala una interfaz gráfica de administración y también se instalan algunos frameworks, si se fijan. Net Framework 3.0, el Net.NET Environment para programar en Visual Studio, por ejemplo, y subir las páginas acá al servidor, y también se levanta el servicio FTP, ¿cierto? El FTP Publish Service. Y procedemos a instalar. Bien, entonces, seguimos con la instalación. Aquí la idea no es, ¿cierto?, no es hacer una página maravillosa, la idea es que montemos el servidor web, aprendamos a montarlo y configurarlo previamente para que podamos nosotros, ¿cierto?, conectarnos desde los clientes. Teníamos el servidor DNS y tendríamos hoy día el servidor HTTP. Los roles. Bien, vamos configurando. Estamos los dos primeros servidores, recuerden, en el NS1, NS2. Estamos con Windows Server 2008. Después, claro, los otros roles van a continuar siendo con Windows Server 2012. Y terminamos después con Windows Server 2016. Diferentes roles o funcionalidades. Importante, siempre el DNS o el NS1 en este caso, servidor DNS, llamémoslo DNS, siempre tiene que estar activo. ¿Ya? Que debería ser el primer servidor que encienda mi topología. Si el DNS está abajo, nunca voy a poder hacer búsqueda de estos dominios, nunca los voy a poder encontrar. Y según vimos la topología, que está presentada de contoso, del DNS dependen todos estos dominios. Si no está disponible el DNS, no van a estar disponibles ninguno de estos dominios para búsquedas posteriores. Esa es la importancia o relevancia que tiene. Bien, estamos casi listos con la instalación. Se instaló. Aparecen los roles ya, si se fijan, ahí está el Application Server, Web Server. Vamos a reiniciar el servidor, ¿cierto?, para hacer ya una configuración más detallada. Vamos a decir que vamos a reiniciar para configurar el Internet Information Server. Bien. Entonces reiniciamos. Vamos reiniciando. Vamos a desmontar, ¿cierto?, los discos de instalación de las máquinas virtuales, porque al parecer están puestas en la bandeja de CD. La vamos a sacar. Este no lo tiene, el otro sí lo tiene, para evitar que haga la reinstalación. Bien. Ahora parece que está montado el CD, así que lo vamos a desmontar antes de empezar a configurar el servidor web. Ahí sí. Ya, entonces vamos a la configuración del servidor web. Hay dos cosas que tenemos que hacer ahora. Configurar el servidor web, servidor de aplicaciones, y también configurar el servicio FTP. Ya, las dos cosas. Entonces, estando en la máquina, estando en nuestro servidor, si bien aparecen los dos roles ya, ahí está Application Server y Web Server, vamos a comenzar primero con el servidor web.
Lo importante es que hay que reconocer en el servidor web, un servidor de página web, dónde se ubican las carpetas, dónde están estos sitios web. Porque aquí nosotros estamos con el administrador, ¿cierto? Web Server, Internet Information Server. Y vamos a ver que por acá, ¿cierto?, aparece la configuración del servicio, ¿cierto? Me habla que hay una configuración de carpeta, de sitio, pero quiero saber dónde físicamente está esto, ¿ya? Porque esta es una herramienta, una interfaz gráfica para identificar dónde están estos componentes, ¿ya? Que ahí aparecen también en el listado, estos componentes. Ahora, ¿dónde están físicamente estos componentes? Van a estar dentro del disco C del servidor, dentro de la carpeta inetpub, ¿cierto? La carpeta pública de Internet, inetpub, que se crea en el momento de instalar Internet Information Service, www.rot, y aquí está la carpeta raíz. Aquí está. Entonces yo veo que hay un archivo, ¿cierto? Veo que hay una foto. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir a un cliente, cualquiera de los dos, y lo que vamos a hacer es abrir el navegador, tanto el Windows 7 o Windows 10, y vamos a ver si podemos llegar al servidor web y ver la página por defecto que tiene corriendo, que es los archivos que acabamos de ver, inetpub, www.rot. ¿Ya? Entonces yo voy a poner www.contoso.com, recuerden que es el dominio que creamos, contoso.com, y magia, estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo la página por defecto. Si llego a ver esta página por defecto con el dominio contoso.com, con el nombre, es porque estoy viendo este sitio web que está corriendo en esta máquina. Voy al otro cliente. Vamos a abrir el navegador. Esperamos que cargue un poquito. Voy a buscar el dominio contoso.com. Recuerden, no me sé el IP, pero sí me sé el nombre, cómo se llama el dominio. Contoso.com. Magia. Entonces está funcionando el servidor web. Lo estoy viendo desde dos sistemas operativos, dos clientes, y estoy viendo esa página por defecto del servidor web, la página de muestra. Súper bien. Entonces la llegué a ver. Bien. Ahora, acabamos de explicar, ¿cierto?, que en el servidor web está esa página de muestra, y en realidad si yo abro el archivo, es esta, ahí está. Ese es el archivo, y el otro archivo es el archivo HTML, ¿cierto?, que contiene la página que acabamos de ver. Entonces, ahí pudimos llegar. Lo siguiente que nos falta crear ahora es que apuntemos, ¿cierto? Levantemos un servidor FTP. Está instalado, pero tenemos que configurarlo. El servicio FTP va a ser para que desde los equipos clientes podamos subir archivos para modificar la página web que está acá en el servidor, ¿cierto? Cambiar la página web por defecto, subirla a esta carpeta. ¿Ya? Recuerden que nosotros no programamos dentro de un servidor, sino que desde una localidad remota subimos los archivos a un servidor. Y eso es lo que vamos a lograr ahora. Bien, entonces, en el servidor NS2, que es nuestro servidor web, te fijas que el DNS está ahí corriendo, no lo tocamos ahora, salvo que configuremos un nuevo dominio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar por acá, y tenemos que revisar que el servicio FTP esté ejecutándose. Estos servicios funcionan en segundo plano, así que lo más probable que me encuentre es que no está funcionando, no está iniciado. Entonces, el servicio FTP es adicional al servicio web, es aparte. Voy a services.msc, en el servidor, recuerden, estamos en el NS2, y voy a revisar si dentro de todos estos servicios hay un servicio llamado FTP. Y efectivamente, ahí está.
Ahí está. Y me dice, ¿cierto? Me describe este servicio, ¿cierto? Es el File Transfer Protocol, es el servicio protocolo que me va a permitir levantar en este servidor una compartición de archivos para subir archivos, en este caso, a la carpeta del servidor web que acabamos de ver. Entonces, lo reviso y me percato que no está iniciado y está en modo manual. Lo vamos a cambiar a automático. Le vamos a aplicar, automático y aplicar y start. Entonces ya se levantó el servicio. Eso es lo primero que debo hacer. Levantar el servicio FTP. ¿Ya? ¿Por qué lo dejamos automático, ese servicio? Debido a que cada vez que lo requeramos, no tengamos que iniciarlo manualmente, sino que siempre va a estar corriendo en el servidor, como el servicio en segundo plano. Entonces está iniciado y automático. Ahora, ¿cierto? Me voy a revisar las herramientas de administración del servidor. Hay dos herramientas. La que se llama Internet Information Service Manager es para configurar, ¿cierto?, el servidor de página web. Y el que se llama Internet Information Service Manager 6.0 es para configurar el FTP. Entonces ahí está la diferencia. Con el 6.0 configuro el FTP, con el Internet Information Manager configuro el servidor de página web, ya, para crear sus carpetas, directorios, subir sitios. Vamos a configurar el FTP. Internet Information Service Manager 6.0. Entonces voy acá, despliego FTP Site. Si no hubiésemos levantado el servicio, este estaría abajo, esta pestañita, estaría abajo con una X. ¿Ya? Default FTP, que es el servidor FTP que tenemos que configurar, y vamos a las propiedades. Propiedades. ¿Ya? Entonces estamos dentro de FTP Site, Default FTP. Propiedades. Y empezamos a configurar. Entonces, lo primero que debo configurar es indicarle que se le asigne que a través de una dirección IP vamos a llegar a este servidor. Por lo tanto, le digo que a través de la dirección 192.168.103, que es nuestra IP estática. Lo fijo. Puerto 21 es el puerto estándar de FTP. ¿Ya? Vamos aplicando. FTP. Bien. Otro valor que cambio acá, que debo modificar, es la cantidad de tiempo de conexión. Está expresado en segundos. Si aparece en 120 segundos, eso me está indicando que podemos estar conectados como máximo 2 minutos para subir archivos al servidor FTP. Ahora, el problema que hay es que si yo quiero subir archivos más o menos grandes a las carpetas del servidor web, por ejemplo, 100 megas, 200 megas, no se va a demorar 2 minutos, se puede demorar más. Entonces debo extender el tiempo. Si yo dejo el tiempo limitado, como viene por defecto 2 minutos, y estoy subiendo un archivo muy grande, lo más probable es que en mitad de la descarga se va a parar cuando quiera subir por FTP. Entonces lo subo al valor, un valor un poco más razonable, a 9.999 segundos. Con eso tengo tiempo suficiente para subir archivos. Y aplico 9.999 segundos. Continúo. Entonces fijé la IP, ¿cierto? La seleccioné del listado, subí la cantidad de tiempo del servidor FTP, voy a cuenta, Security Accounts, y desmarco el acceso Anonymous, ¿ya? Si yo lo dejo activado, el acceso Anonymous, cualquiera va a poder conectarse al FTP y ver las carpetas del servidor web que levantamos. Así que no, lo desmarcamos, ¿ya? Para que exija usuario y contraseña. ¿Qué van a hacer los usuarios que están creados en el servidor? Siguiente cuenta, mensajes. Estos mensajes son más o menos triviales. Aquí nosotros ponemos un mensaje que aparezca cuando nos conectemos por el servicio FTP. Un mensaje de bienvenida, un mensaje, ¿cierto?, del listado, etc. Así que lo podemos personalizar. Yo, por ejemplo, aquí como banner le diría servidor FTP, servidor www.contoso.com, para que sepamos que ese es el servidor. Bienvenido. Y la despedida. Usted personaliza este mensaje, ¿cierto?, como quiera. Esto le va a aparecer a los usuarios que se conecten.
por FTP. Bien, bueno. Máximo de conexiones, si lo dejamos en 0, la cantidad de conexiones de usuarios es limitada, pero también podríamos definir cuántas conexiones podemos tener en el servidor al mismo tiempo subiendo archivos. ¿Ya? Ahí podemos poner un número, 10, 15, una, la que yo quiera, ¿ya? Un valor numérico. Si lo dejo en blanco, no hay conexión, hay conexiones ilimitadas. Me voy a Home Directory, ¿ya? Y aquí debo cambiar la ruta. Y no solamente cambiar la ruta, sino que lo que debo hacer también es activar el permiso de lectura y escritura. Si no activamos Write, vamos a poder bajar archivos del servidor, pero no vamos a poder subir archivos. Entonces cambiamos a Write para tener permiso de escritura y cambiamos la ruta de la carpeta. Por defecto, la ruta que encontramos es inetput ftp rot. Y si nosotros revisamos, no es ftp rot la carpeta. Tenemos que llegar a, ahí está, www.rot, donde están los archivos que vamos a subir, los directorios. Entonces le digo, cambio la ruta a www.rot. Ahí está. Aplico y OK. Entonces hice dos cosas. Ya tengo listo el servidor FTP, lo configuré para apuntar, ¿cierto?, al equipo. ¿Ya? Para subir por FTP. Y lo que voy a hacer también ahora es un dominio nuevo. Un dominio nuevo. Si se recuerdan, nosotros estamos apuntando con nombres, ¿cierto? Con nombres. Entonces lo que vamos a ajustar ahora, ¿cierto?, en este servidor, es que también podamos llegar con un nombre de FTP. Un FTP. Entonces lo que vamos a hacer por acá, en el servidor de dominio, así como reconocimos el servicio www.contoso.com, vamos a hacer un host que se llame ftp.contoso.com. Y como da la casualidad que es el mismo servidor, lo apuntamos para allá. 192.168.1.3, el mismo servidor. Ahí está, FTP. Ah, perdón, es la 100. Me equivoqué ahí en el octeto. Ahí está. Entonces apunto ftp.contoso.com y cuando los usuarios hagan esa búsqueda, va a apuntar a la dirección 192.168.100.3. Servicio FTP. ¿Ven? El DNS, ¿cierto?, cumple esta política. Me está apuntando diversos dominios. Voy al reverse. Creo el puntero. New pointer. Punto 3. Forward. Contoso. Y ahora le digo que redireccione al FTP. Bien. La prueba de fuego que viene ahora es que de los clientes, como ya estamos apuntando al servidor DNS, al servidor web, al FTP, ¿ya?, y empiezo a apuntar a diversos servicios, lo que vamos a probar acá, tanto en el Windows 7 como en el Windows 10, vamos a cargar acá la página, la pestaña, es ver cómo yo llego al servidor FTP. Si llegué al servidor web con el dominio www.contoso.com, para FTP debería llegar como ftp.contoso.com. ftp.contoso.com. ¿Ya? Vamos a revisar. ftp.contoso.com. Primero cargar con www.contoso.com. Vamos a cargarlo.
es FTP. ftpcontoso.com. Vamos a ver el servidor, vamos a ver el cliente por acá. ftp.contoso.com. Y ahí está. Ahí sí cargó. Entonces, cuando yo puse ftpcontoso.com, ¿cierto? Me pide autenticación. ¿Ya? La autenticación, me pregunto, ¿qué usuarios serán? Son usuarios que están creados en el servidor, ¿ya? En el NS2. Cualquier usuario que esté creado en el servidor. Entonces, podría ser el usuario administrator, podría ser el usuario, algún usuario que haya creado adicionalmente. Vamos a revisar. Voy a entrar con el Orellana, por ejemplo, un usuario que cree. Podría ser el administrator. Orellana, contraseña. Y voilà, ahí está. Entonces estoy entrando al servidor FTP. Pude hacerlo. Ahora, como estoy viéndolo en el navegador, ¿cierto? Como lo veo del navegador, yo puedo bajar archivos, pero no puedo subir archivos. Yo lo que quiero es subir archivos. Entonces, para ello prefiero hacerlo desde el explorador de Windows. Fíjense cómo lo vamos a hacer acá. Del explorador ftp.contoso.com, del explorador de Windows, el usuario que recién probé, contraseña, y veo las carpetas del servidor. Veo las carpetas del servidor. Y lo que voy a hacer, fíjense lo que voy a hacer por acá. Voy a tomar y arrastro, subo al FTP. Si esto lo reviso en el servidor NS2, ahí está el archivo que acabo de subir. Entonces el FTP está funcionando. Voy a probarlo también del Windows 10, del explorador de archivos. No por el navegador, sino que por el explorador. El explorador de carpeta. ftp.contoso.com. Me valido con el mismo usuario. Y voilà, estoy, ¿cierto?, en el FTP del servidor de página web. Vamos a crear un archivo de ejemplo, aquí un bloc de nota para subirlo, o una carpeta. Vamos a llamar Win10, fíjense, arrastramos y aparece Win10. Entonces el servicio FTP está funcionando. Por lo tanto, podría ser mi página web desde acá, ¿cierto? Y publicarla hacia el servidor, o hacerla desde Windows 7 y subir un archivo index, o subirla completa a través de FTP. ¿Ya? La puedo modificar. Y de hecho vamos a aprovechar de hacerlo. De hecho vamos a hacer a ver si podemos hacer nuestra página web y subirla al servidor. Para modificar, ¿cierto?, la que viene por defecto. Recuerden que la por defecto era la página Internet Information Server. Se puede abrir un bloc de notas. Vamos a hacer un HTML sencillo. Vamos a guardar como index.html. Vamos a guardar en el escritorio. Esto lo estamos haciendo. Vamos a hacer un HTML. H1. Lo vamos a llamar www.contoso.com. H1. Y cerramos el HTML. Bien, guardamos el index.
lo llevamos al servidor, lo subí, desde el Windows 10 vamos a ver la página, cómo cambió ahora, www.contoso.com. Si nos cambia, para guardar un caché todavía aparece la página index. Vamos a revisar por acá. Vamos a eliminar la página anterior, vamos a poner la nueva. Vamos a ver cómo se ve. www.contoso.com. No nos cargó la página. Vamos a borrar la anterior. Ya, nos falta hacer algo. Porque queremos que se vea nuestra página. De hecho, por eso no se ve todavía. Nos falta algo en el servidor. Todavía se ve la página anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos en el servidor web. Esto es para que modifiquemos el archivo por defecto. Si bien ya está publicado, de hecho lo vamos a ver que está acá adentro. Vamos a revisar. Ah, tiene un punto. Ahí está el error. Tiene un punto el archivo. Tiene un puntito. Vamos a corregirlo inmediatamente. Tiene un punto de más. El nombre. Fijaron, tiene un punto de más. Ahí está. Lo corregí, le saqué el puntito. Ahí está, ahora sí. Contoso.com. Entonces hicimos la página nueva, la subimos desde el Windows. ¿Ven? Ahí está. Contoso.com. Ahora sí, estamos por finalizado. Levantamos el servidor DNS, configuramos nombres de dominio, levantamos un servidor web, en el mismo servidor web un FTP, y desde el DNS apuntamos a esos sitios. ¿Bien? Bien, atento. Entonces, la próxima semana tenemos una evaluación, importante que se pongan al día, evaluación del día viernes 5, por ese día con las máquinas virtuales, servicios, configuraciones que hemos practicado para ya tener roles implementados como los que vimos hoy día, en la materia sobre todo, que hemos publicado semana a semana. Bien, guardar las máquinas, ¿cierto? Cerrarlas, respaldarlas, y la siguiente configuración, después de la evaluación, vendrían ya otros servicios implementados sobre los Windows Server 2012, servidores ya de HCP, web y otros más. ¿Ya? Ya tenemos listos los 2018, 2008, después viene el 2012, después los 2016. Nos quedan varios roles todavía por configurar, si se dieron cuenta. Roles como DHCP, por ejemplo, POP3, otros más en las otras máquinas distribuidas. Bien. Me despido entonces, que tengan un buen fin de semana, los que vean el video, y nos estaríamos viendo el viernes. Atento con la prueba del día viernes 5. Que estén bien, buenas noches.